de forma de un método numérico. Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy, yo creo que también mañana y también el miércoles, porque sí es un tema extenso, es un poco complejo entenderlo. Y bueno, la aplicación la vamos a hacer al final con el que ustedes gusten. El que más les recomendaría, pues sería el, el que más les acomode a ustedes, el que más les guste. En este caso, pues la diferencia entre el método numérico y los métodos que vamos a ver, que es el algebraico y que es el geométrico, pues la diferencia radica en qué tan rápido quiero que responda mi sistema en tiempo real. Entonces, en este caso, pues el procesador, si utilizo el método numérico, pues tiene que usar muchos más recursos de procesamiento que lo que sería el resolver. Depende del número de grados de libertad. Por ejemplo, si un robot es de 6 grados de libertad, pues con que resuelva 6 ecuaciones, pues va a tener ya resuelto el problema. Si lo manejamos con el método interactivo, pues podemos gastarnos por cada paso alrededor de, pues no sé qué les puedo decir, unas 200 operaciones que hay que realizar. Entonces, eso es en lo que radica usar el método algebraico, el geométrico, en contra del Newton, del método numérico. En este caso, pues el método numérico que vamos a utilizar será el de Newton-Raphson, que ya en métodos numéricos lo han de haber visto, y bueno, como siempre, ¿no? A lo mejor alguna vez dijeron, ¿para qué me sirve eso? Bueno, el día de hoy va a ser de gran utilidad. Bueno, no creo que sea hoy, para el miércoles va a ser de gran utilidad. Entonces yo creo que nos vamos a ver el día de hoy para ver el método algebraico, que es el más complejo. Mañana el método geométrico y si nos da tiempo, mañana mismo vemos el método numérico, si no sería el miércoles. Para ponernos en contexto, no sé si ya se puede ver mi pantalla. ¿Me pueden apoyar, por favor? A ver si ya se ve mi pantalla. Sí, ya se ve. Ok. Bien, en este caso, pues tengo un robot de 2 grados de libertad que está plano sobre en este caso está plano, ¿no? Está en el plano XY. Y bueno, se trata de este eslabón en donde tengo aquí su articulación 1, su articulación 2 y va a tener una articulación 3. De pues ya se encontró su cinemática directa, su cinemática inversa. Y de lo que se trata es, ¿qué es la cinemática inversa? Bueno, este punto final de mi robot, aquí es la base, este es el efector final. Se trata de que yo le diga con qué orientación y qué posición del marco del efector final voy a tener respecto al marco base. Y en función de eso, la cinemática tiene que encontrar qué ángulo le tengo que dar en la primera articulación, qué ángulo le tengo que dar en la segunda articulación y qué ángulo le tengo que dar en la tercera articulación. Entonces, cuando yo ya voy a hacer un seguimiento de trayectoria a partir del efector final, por ejemplo, si voy a poner un cordón de soldadura, si voy a hacer pintura del robot hacia algún elemento, pues tiene que seguir trayectorias bien definidas. Entonces, se trata de que el robot resuelva, las ecuaciones matemáticas que tenemos que hacer fuera de línea y después implementarlas, pues resuelvan ese problema, ¿no? Yo le digo qué orientación y posición quiero del efector final y el problema es resolver qué valores de articulación voy a tener en ese momento. Entonces le voy a poner como ejemplo y se trata de que el efector final tiene que recorrer a lo largo de un contorno de una mesa. Entonces más o menos se vería de esta manera. Un momento. Aquí está, el robot empieza en esta posición, va a tener que llegar a este punto A con esta orientación. Posteriormente tiene que seguir esta línea, como si estuviera haciendo un cordón de soldadura, y al mismo tiempo se va resolviendo qué ángulo tengo en esta articulación, qué ángulo tengo en esta articulación, y qué ángulo tengo en esta articulación. Aquí de lo que se trata es que cuando vaya dando la curva, el eje Y sea tangente a la curva
En este caso, pues va resolviendo, va siguiendo la línea. Y se tienen que ir resolviendo los ángulos de articulación. Entonces aquí llega y tiene que ser el eje Y tangente a esta curva. Y llegar siempre paralelo el eje Y a la línea en donde está desplazándose este. Estos puntos, si ustedes se acuerdan, cuando lo hacen en el mundo real, pues se salva el punto A, el punto B, y se le dice que qué trayectoria quiero que siga, si quiero que sea una trayectoria lineal, si quiero que sea una trayectoria circular, necesito 3 puntos, y si quiero que sea por articulación, pues también se necesita un punto inicial, un punto final, para que se resuelva esto. Entonces, no sé si tengan dudas de lo que se trata la cinemática inversa. Todavía falta mucho, ¿no? Nomás ahorita es entender el concepto de necesito la posición y orientación del efector final respecto de la base y que el algoritmo resuelva esto. Ahora tengo... Profesor, Dígame. tengo una duda. ¿A qué se refiere con vida real? Bueno, sí. Cuando ya esté en el robot, cuando ya esté usted frente a un robot, cuando ustedes, no sé si tuvieron la oportunidad de ir a alguna práctica de un robot, ustedes llevan con un joystick o con un, perdón, con un flex pendant o un teach pendant, llevan al robot hasta un punto del efector final, salvan el punto, lo llevan con el teach pendant a otro punto y después le dicen que esa trayectoria quieren que se haga lineal, circular o por articulación. Eso es lo que me refiero, ¿no? Por ejemplo, si este va a ser un punto es un cordón de soldadura en esta trayectoria, entonces cuando estoy programando mi robot, lo llevo a partir del teach pendant o del flex pendant a un punto y con una orientación de la herramienta, porque si yo pongo otra orientación diferente, la herramienta tal vez no haga su función de soldar. Entonces tiene que estar a una orientación respecto a la base y a una posición respecto al marco de la base. No sé si me di a entender. Sí, gracias. A usted. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno, entonces, pues vamos a seguir trabajando con esto, que son las matrices de transformación homogénea, en donde si ustedes recuerdan, esta matriz de 3×3 es la orientación de este marco respecto a este, y si lo vemos, bueno, si vemos es X está sobre Y, y aquí está, X está en Y está en sentido contrario a X, Y está en X, y Z, como los dos están apuntando hacia mí, pues Z está en Z. En este caso, por ejemplo, dice que la posición en X son 50, es decir, de aquí hacia acá son 50, de Y serían de aquí a aquí son 30. No está a escala porque, bueno, si ven como lo coloqué a pantalla completa, pues no se alcanza a ver, se ven rectángulos, ¿no? En lugar de cuadros. Entonces, pues no se alcanza a percibir muy bien la escala, pero bueno. Esas son las matrices de transformación homogénea que tengo que usar. Esta es la matriz de transformación homogénea del efector final respecto a la base, ¿vale? Siempre voy a estar usando esa, porque esta es la que me da la posición de la herramienta y la orientación de la herramienta respecto a la base. Entonces siempre es esta matriz la que voy a usar. Si podemos poner un poquito más de cuadro, pues aquí ya sí se vería las posiciones y orientación. Bien, entonces para eso pues vamos a hacer los comentarios en esta presentación. Ok, vamos a ver la teoría de esto y ya después vemos cómo se implementa. En este caso, en esta presentación están
estas dos ligas para que puedan ver cómo lo hacen a nivel industrial, bueno, los fabricantes en este caso es un robot KUKA, para que vean cómo se va a desarrollar todo lo que es la cinemática directa e inversa. Entonces, la cinemática inversa tiene dos problemas para resolver. Uno, si el punto al que quiero que vaya o la orientación que quiero que tenga el efector final respecto a la base están fuera del espacio de trabajo, entonces, pues en ese caso, pues no se va a poder resolver. Y la otra es, por ejemplo, aquí yo tengo este eslabón hacia acá abajo y este hacia acá, pero también podría haber estado este eslabón 1 hacia este lado y hacia acá abajo el otro. Entonces tengo múltiples soluciones, no siempre va a ser una solución única. Entonces ese es un problema que en las matemáticas nos causa conflicto, porque puedo tener el brazo acá arriba y luego el segundo eslabón para acá, o puedo tener este. Entonces, por ejemplo, en esta posición se llama codo abajo, y si lo tuviéramos la solución acá arriba, pues sería codo arriba. Entonces, esa es otra de las complicaciones que tenemos. Otra de las complicaciones al resolver la cinemática inversa son que tenemos ecuaciones no lineales, es decir, están presentes siempre cosenos y senos. Entonces, todo eso va siendo muy compleja la solución de la cinemática inversa de un robot. Entonces, bueno, en general, la cinemática inversa, tomamos los parámetros de posición y orientación, ya vimos que están en la matriz de transformación homogénea de la cinemática directa, y vamos a obtener los valores de articulación que harán que el efector final esté en el lugar y en la orientación deseada. Entonces, vamos a hacer primero la asignación de marcos para poder obtener los parámetros de Denarit-Hartenberg. Si ustedes recuerdan, pues bueno, primero hacemos la asignación de marcos. Ya que hacemos la asignación de marcos completa, pues después vamos a encontrar la cinemática directa del robot. Esta cinemática directa del robot, pues la hacemos hacer cada una de estas. Si ustedes recuerdan, nos la daba una fila de los parámetros de Denarit-Hartenberg, y al final, pues al multiplicarla, tenemos la matriz del efector final respecto a la base. Entonces, a partir de pues tenemos la matriz 1 de 1 a 0, es decir, de la articulación 1 a la base, de la articulación 2 a la articulación 1, de la articulación 3 a la 2, de la 4 a la 3, de la 5 a la 4 y de la 6 a la 5. Hacemos la multiplicación de cada uno de ellos, en este caso usando MATLAB, y diciendo que θ1 es igual a T1, θ2 igual a T2, etcétera. Vamos a tener esta matriz. Si solamente multipliqué las primeras tres, para que yo tenga la posición de 3 respecto a la base, pues tendríamos T de 1 a 0, de 2 a 1, de 3 a 2, entonces me faltan todavía todas las demás, desde 6 hasta 3. Aquí vamos a hacer algunas situaciones. En este caso ya les habíamos platicado, si usan los simbólicos, que MATLAB también nos puede hacer simplificaciones. Entonces, en este caso hace la simplificación de esta manera, debido a que tengo aquí coseno de θ1, coseno de θ1, lo puedo factorizar, y por la función trigonométrica, la identidad trigonométrica, perdón, de coseno de un ángulo por el coseno del segundo ángulo, menos el seno de un ángulo por el seno del otro ángulo, θ2, en este caso θ2 y θ3, pues se convierte en el coseno de la suma de los ángulos. Entonces, esta sería una simplificación de todo esto que está aquí arriba. Vamos a hacer algunas modificaciones que hay en la literatura para poder hacer menos compleja cuando veamos, ¿no?, la visualización de todo esto. Entonces nos dice la bibliografía que vamos a hacer lo siguiente. En lugar de colocar seno de θ2, pues nada más vamos a poner S subíndice 2. Cuando tengamos el seno y su argumento que sea la suma de los dos ángulos,
pues le vamos a poner S1, 2. Igualmente con el coseno, en lugar de poner completo coseno de teta 2 sería C2, y el coseno de la suma de los argumentos, teta 1 más teta 2 sería C1, 2. Entonces, si vamos de nuevo a esta parte, en lugar de escribir coseno de teta 2 más teta 3, vamos a escribir coseno de 2, 3, multiplicado por el coseno de teta 1. Entonces, hacemos una simplificación nada más para poder entender todo el concepto, ¿no? Porque si no se hacen matrices muy extensas, como me imagino que ya las vieron en su cinemática directa de su robot antropomórfico. Entonces, esta es una simplificación de esta matriz. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Todavía no llego a la cinemática inversa, apenas llegué a la cinemática directa. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Por qué solo es hasta la matriz T de 3 a 0? Todavía me falta la otra. Nada más es porque si pongo en esta diapositiva la de 6 a 0 no alcanza. No me alcanza la pantalla para poder ver todo completo. Ah, ok, gracias. Sí, porque si no aquí van a estar, estos van a ser muy extensos de casi toda la 2 o 3 renglones de la matriz y se va a perder la consistencia de una matriz. Nada más por eso. ¿Sabes? ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Ok, gracias a usted. Sí, más que nada es por presentación, porque si no, pues me voy a perder en tanto. Entonces, por eso es que hasta aquí todavía alcanzo a ver la matriz completa. Bien, identidades trigonométricas que nos van a ser muy útiles para resolver esta cinemática es el coseno de teta 1 al cuadrado más el seno de teta 1 al cuadrado es igual a 1. Ahora, el coseno de la suma de los argumentos, es decir, coseno de teta 1 más teta 2 es igual al coseno de teta 1 por el coseno de teta 2 menos el seno de teta 1 por el seno de teta 2. Otra identidad trigonométrica sería seno de 1, 2 es igual al seno de teta 1 por coseno de teta 2 más el coseno de teta 1 por el seno de teta 2. ¿Qué pasa si aquí fuera positivo? Entonces, esta terminología no la podría usar porque realmente sería el coseno de teta 1 menos teta 2, cuando tengo aquí el positivo. Solamente cuando este es negativo, entonces tengo aquí la suma de los argumentos. Y en el seno es al contrario. Si aquí es positivo, la suma de los argumentos es, bueno, más bien, los argumentos son suma. Si aquí es negativo, los argumentos es una resta, ¿no? Teta 1 menos teta 2. Entonces, estas son muy importantes en la robótica, se usan mucho. Y por otro lado está la tangente de la suma de dos argumentos es igual a la tangente del primer argumento más la tangente del segundo argumento entre 1 menos la tangente de teta 1 por la tangente de teta 2. Entonces, estas son nuestras funciones, identidades trigonométricas que van a ser muy útiles para la solución de la cinemática inversa. Todavía no llego a la cinemática inversa. Aquí, como le comentaba, pues aquí tengo la siguiente parte, que es la matriz de transformación del efector final respecto al marco 3, hasta donde nos habíamos quedado en la anterior. Y eso es para que igualmente, ¿no?, podamos tener más pequeñas todos los senos cosenos aquí, que se van a hacer funciones muy grandes para poderlas representar. Entonces, lo mismo aquí, hacemos cambio de coseno de teta 4 por C4, coseno de teta 5 por C5, etc. Y así tendríamos la cinemática de 3 a 6, bueno, perdón, del marco 6 relativo al marco 3. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a buscar si en el efector final de este robot los últimos tres ejes pueden estar juntos o no. Entonces, por ejemplo, aquí, si me traigo el efector final, un zoom, pues veo que Z4 es el eje de acciones aquí, Z5, su eje de acciones aquí, y Z6 es en del giro de este disco. Entonces, yo puedo ver que los tres Z se intersectan. Otro ejemplo de este otro robot KUKA.
tengo muy similar. La articulación 4 tiene aquí su Z4, su eje de acción, la articulación 5 y la articulación 6, que es el giro de este dispositivo. Entonces, en este caso, los Zetas se pueden intersectar. Entonces, yo puedo hacer que los tres marcos estén en ese mismo punto. Y bueno, si ya hicieron su robot antropomórfico, ustedes pudieron entender cuándo se intersectan o cuándo no esos tres marcos. Ahora, en el caso de los últimos marcos, hay que revisar si se puede desacoplar mecánicamente esto o no. Es decir, como lo que acabamos de ver, si el marco 3 y bueno, todo lo que sería la articulación 1, la 2 y la 3 generalmente me dan la posición del sistema y la articulación 3, 4 y 5, perdón, 4, 5 y 6 nos dan la orientación del efector final. Entonces, generalmente, por eso los robots tienen 6 grados de libertad. Generalmente los 3 primeros me dan posición y los 3 últimos me dan orientación del efector final. En ese caso, puedo hacer un desacoplamiento mecánico para poder entender hacia dónde está nuestra cinemática. Entonces, en ese caso, si el marco 3 de la articulación 3 puedo hacer que coincida con los últimos, entonces lo desacoplaríamos hasta la articulación 5. Si no, pues tenemos que hacer un desacoplamiento entre la cinemática de la articulación 6 a la 3 y de la 3 a la 0. Entonces tengo esas dos formas de trabajar la cinemática inversa. Este es un ejercicio para ustedes, ahí si lo quieren desarrollar para ver en dónde sí y en dónde no puedo intersectar esos tres. Por ejemplo, en este caso, tengo las tres últimas articulaciones en este punto, pero el marco 3, que es referido a que este elemento entre y salga de aquí, también lo puedo llevar de aquí hasta acá. Entonces también intersectaría hasta acá. Entonces, en este caso, este robot sí puedo juntar hasta el marco 5 relativo al 0. En los demás casos, bueno, eso ya sería si ustedes quieren hacer su análisis y si tienen dudas me dicen después. Ahora, si no coincide el marco 3, en este caso el marco 3 estaría aquí, y el marco 4, 5 y 6 están hasta acá, entonces aquí pues no hay coincidencia. Entonces, si yo quiero desacoplar mecánicamente el robot, pues voy a tener que hacer un poquito de inspiración matemática para que me ayude a resolverlo y hacer este desacoplamiento mecánico. Entonces vamos a usar un marco extra que le vamos a llamar el marco auxiliar, en el cual este marco auxiliar lo vamos a poner en la misma orientación que el marco 4 y eso haría que mis parámetros de Denavid-Hartenberg tuviéramos que agregar una fila extra. ¿Para qué? Pues para que me lleve del marco auxiliar al marco 3. Y eso pues haría que tenga que hacer dos matrices, ¿no? Dos matrices porque sería la de 4 respecto al auxiliar, pero también tendría una que es del auxiliar respecto al marco. Entonces, si por conveniencia pongo este marco, que es el marco auxiliar respecto al 3, pues puedo ver rápidamente su matriz de orientación y su matriz de posición, pero me la da, si lo quiero hacer por Denavid-Hartenberg, pues me da del auxiliar al 3 y tendríamos otra que sería del 4 al auxiliar. Y eso es para poder desacoplar mecánicamente el robot y que las ecuaciones no sean tan complejas. Y como les había comentado, del auxiliar al base me va a dar la posición del efector final y del 4, 5 y 6 me dan la orientación del efector final. ¿Dudas hasta ahí? Este marco auxiliar tendría
la misma posición que el marco 4 en este ejemplo. Sí, sí. Si se intersectan aquí el 4, 5 y 6, entonces el marco auxiliar se pone en el mismo origen y su orientación sería igual que la matriz, que el marco 4. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno, entonces, a partir de eso vamos a obtener algunas matrices. Esta es la matriz del auxiliar respecto al 0. Aquí ya incluimos esta última matriz y la multiplicamos. Entonces tengo esta matriz. Que bueno, si hacemos los cambios que hemos estado trabajando, pues llegaríamos a esta matriz. Y tendríamos la segunda parte, por eso se llama desacoplamiento mecánico este método, porque estamos quitando desde el auxiliar hasta la base y desde el 6 hasta el auxiliar. Pues ya con esas dos matrices voy a poder hacer algunas operaciones. Ahora, eso es por parte del manipulador. Ahora, si nosotros necesitamos además ponerle una herramienta, por ejemplo aquí tenemos una herramienta que es una punteadora para soldar. Entonces tenemos que añadir desde el marco 6 hasta lo que sería el TCP. Y en el TCP tendríamos que colocar un marco extra. Ese marco extra generalmente se sugiere que sea el marco del TCP paralelo al marco 6, es decir, que tengan la misma orientación. Eso quiere decir que sea paralelo, ¿no? Que tenga exactamente la misma dirección y sentido X del TCP con el X6, el Y del TCP que sea en la misma orientación de Y6 y el Z del TCP sea igual que el del Z6. Si ven hasta el anterior punto, lo que vamos a tener era la posición de este origen donde se intersectaban el 4, 5 y 6 respecto de la base. Si le ponemos una herramienta, vamos a tener que cambiar esta posición al punto del TCP. Y entonces donde se hace la tarea es el TCP respecto a la base. Entonces también ese es un desacoplamiento mecánico más. Uno sería desde aquí hasta aquí, a partir de ese marco auxiliar. El otro sería, para que nos diera la posición de dónde está este punto. La otra sería de 4, 5 y 6 para lo que es la orientación de la herramienta. Y uno más para decirle a dónde estamos al final del efector final, perdón, de la herramienta, donde está el TCP. Ahora hay herramientas que pueden tener 3 TCPs o 4 TCPs, por ejemplo, un sistema que levanta los parabrisas de los autos y para colocar los parabrisas en la estructura, entonces ese tiene ventosas y ahí puedo tener un TCP por ventosa, entonces ya sería un arreglo de todos los TCPs en conjunto con uno solo para poder orientar esa herramienta. ¿Dudas, por favor? ¿No? Bueno. Entonces, así es el desacoplamiento mecánico de un robot. Igualmente necesitamos colocar su parámetro de D Navier-Hartenberg extra para llegar hasta el marco del TCP. Y como habíamos dicho, tiene que tener la misma orientación el marco del TCP con el marco 6. Puede tener otra como sugerencia que sea la misma, pero si no, pues tendríamos otra. Y este sería la distancia y generalmente como el eje de acción, el eje de ataque del efector final está sobre Z, entonces pues, generalmente el TCP coincide con el marco, con el eje Z, va a ser paralelo y lo recorremos una distancia en función de X a X, entonces pues aquí tenemos esa distancia. Ahora,
Todavía no hacemos cinemática inversa. Hasta ahí nada más estamos poniendo los puntos claros que requiero para la cinemática inversa. Entonces, ya que hice mi desacoplamiento mecánico, vamos a hacer lo siguiente. Lo que queremos es la matriz del marco del TCP relativo a la base. Entonces, esta matriz ya habíamos visto en una presentación anterior que a esta columna le vamos a llamar NX, NY, NZ. A esta le íbamos a llamar S, y le puse O, pero bueno, es que depende de la biografía. Este era OS respecto a X, a Y o a Z, y en este era el de ataque, entonces, o el de acercamiento, respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, y esto que está acá es el punto de posición de este origen del marco respecto a la base. X del TCP respecto a la base, Y del TCP respecto a la base y Z del TCP respecto a la base. ¿Dudas, por favor? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Ok, teníamos del puro manipulador desde la matriz 6 hasta la 0. Al tener la misma orientación desde el TCP a 0, pues vamos a tener la misma orientación. Lo único que va a cambiar sería el vector de posición de que teníamos del efector final, si se acuerdan era este vector de 6 a 0, y va a cambiar a este que está acá, que es del TCP a 0. Eso es lo que va a cambiar. La orientación pues es lo mismo. Entonces, si recordamos las presentaciones muy anteriores, cuando empezamos a ver las matrices de rotación básica, ¿tiene dudas? No. Si recordamos aquellas presentaciones, nos decía que era una suma vectorial cuando tenemos la misma orientación. Entonces, en ese caso, pues tenemos que, para encontrar este vector, pues lo que tenemos es la suma de el vector de 6 a 0 más el vector de TCP a 6 y el resultado pues es este TCP a 0. Eso ya lo hemos visto allá. Entonces, si despejamos, por ejemplo, aquí de 6 a 0, pues sería la resta entre el TCP a 0 menos el TCP a 6, y con esto puedo encontrar este valor. ¿Por qué? Porque cuando ya tengo una herramienta y llevo el robot a una posición y a una orientación de la herramienta, lo llevo desde el pitch pendant o desde el flex pendant. Cuando salvo el punto de este, no conozco dónde está este. Entonces tengo que hacer matemáticamente esta función para que el robot sepa en dónde está mi herramienta y dónde está el efector final. Entonces a partir de eso voy a encontrar mi matriz de 6 a 0. Entonces, si lo veo desde el punto de vista de las matrices de transformación homogénea, para encontrar la matriz de transformación homogénea del origen del TCP respecto a 0, es decir, a la base, tengo desacoplado de 6 a 0 y del TCP a 6. Como lo que necesito es encontrar dónde está esta matriz de 6 a 0, voy a despejarla de aquí. Entonces, para despejar tengo esta matriz que la tengo que pasar del otro lado inversa, pero si ustedes se acuerdan, en las matrices siempre es importante mantener el orden. Entonces, como esta matriz está a la derecha, pasa multiplicando inversa del otro lado a la derecha. Y entonces, en este caso, si ven, pues es TCP a 6, su matriz inversa sería de 6 a TCP. Matricialmente, pues sería esta matriz que es cuando salvo el punto que me está dando la orientación y la posición,
multiplicada por esta, pues vemos que como esta es la misma orientación, multiplicada esto por 1, pues nos da la misma. Y lo único que cambia, pues sería la última columna, que sería lo que habíamos visto acá, ¿no? Que es la posición de TCP-A0 menos la posición del TCP-A6. Y bueno, si esto lo llevamos de esta manera, pues nos quedaría esta operación next. Y bueno, hasta aquí todavía es nada más poner todo a punto para poder hacer la cinemática inversa. ¿Dudas, por favor? Entonces, para poderlo resolver el robot, si es muy grande como este de 6 grados de libertad, pues conviene hacer un desacoplamiento mecánico. Entonces vamos a ver sus soluciones, el método algebraico, el geométrico y el recursivo método numérico por Newton-Raphson. Entonces, vamos a ver. Algebraico. Entonces, vamos a ver ahora sí el método algebraico para la cinemática inversa. Ok. Como ya habíamos visto, para el método algebraico vamos a usar, perdón, algebraico, sí, algebraico vamos a usar el desacoplamiento mecánico y vamos a llevar la matriz del auxiliar a la base, que ya recordamos que el auxiliar lo pusimos en donde está el marco 4, y esta era su matriz que habíamos visto en la presentación anterior. Entonces, en esta parte tengo la matriz de orientación y en esta parte tengo la matriz de posición. Entonces, algebraicamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar las ecuaciones o las funciones que están aquí en la parte del vector de posición. Entonces sabemos que este es x, que está dado por el coseno de teta 1 multiplicado a la suma de L3 más L2 multiplicado por el seno de teta 2 más teta 3 más L1 por el coseno de teta 2, y este pues lo sacamos de la cinemática directa y aplicando lo del marco auxiliar. Vamos a manipular algebraicamente estas ecuaciones. Entonces vamos a ver antes de ver ya cómo se utilizan, vamos a ver 3 casos que nos van a ayudar a resolver rápidamente esto. El primer tipo es una ecuación de esta forma, donde tengo a y coseno de teta menos x seno de teta igual a 0. Ese sería uno de los modelos para solucionar. De este pues nos lleva rápido algebraicamente a determinar que tengo 2 soluciones. Una es que y coseno de teta sea igual a x seno de teta para que esto nos dé un 0. Y teniendo esto pues podemos despejar a teta, ¿no? Sabiendo que la tangente es igual al seno sobre el coseno. Entonces, al final, pues nos quedaría que de si despejamos a teta, vamos a tener que la tangente de teta va a ser igual a y sobre x. Aquí, si ven, tiene algo que dice a tang 2. ¿Eso qué significa? Bueno, ahorita lo vamos a ver. La otra solución es que sea menos y coseno de teta menos x seno de teta. Y si ven, dicen, bueno, pues que es la misma solución. La situación aquí es esto de a tangente 2. Puede ser que los dos sean negativos y puede ser que los dos sean positivos, pero también hay algunas otras cosas. Que uno sea positivo y el otro negativo, o que el otro sea negativo y el otro positivo. Entonces, en robótica, para poder diferenciar, tenemos que saber en qué cuadrante está la solución, porque si ven, esta y esta nos darían la misma solución.
Entonces tendríamos un problema, un conflicto de solución. En este caso podría ser que el codo esté arriba y en este caso el codo abajo. Entonces sí tenemos un conflicto aquí de solución. Entonces en robótica, en la bibliografía, se explica que vamos a usar el arco tangente de dos argumentos, en donde los dos argumentos pues tienen que ver. Si ambos argumentos son positivos, quiere decir que mi solución va a estar dada en el cuadrante 1. Si uno es positivo y el otro es negativo, en este caso Y es positivo y X es negativo, estamos hablando que la respuesta va a estar en el segundo cuadrante. En este caso tenemos que los dos son negativos, por lo tanto la solución va a ser en el tercer cuadrante. Y en este caso menos y X nos dice que va a ser la solución en el cuarto cuadrante. Hablando de los cuadrantes que se tienen cuando se dibuja el plano cartesiano, ¿sale? ¿Alguna duda de esto, por favor? ¿Nada? O más bien, ¿estoy conectado? ¿Sí me estarán oyendo? Sí, profe, por el momento ninguna duda. Ok, Sí, gracias. sí. Muchas gracias, porque si no, pues nada más estoy hablando con la pantalla. Muchas gracias. Ok, entonces, continuamos. Así se va a conocer a tan 2, es el arcotangente de dos argumentos. Ahora, ese es el tipo 1. Ahora, el tipo 2 es como esto. K1 por el coseno de teta menos K2 por el seno de teta igual a un dp. Que en este caso, si lo veo en este triángulo, sería esta dimensión. En este caso, si hago un cambio de variables, K1 es igual a R coseno de mu y K2 es igual a R seno de mu. Si yo hago el despeje en esto, pues tengo que mu es igual al arcotangente de dos argumentos de K2 entre K1, es decir, seno entre coseno, pues me da la tangente. Y también sabemos que R al cuadrado es igual a K2 al cuadrado más K1 al cuadrado, es decir, la magnitud de este vector está dada por el teorema de Pitágoras. Si sustituimos K2 y K1, que es R coseno de mu y R seno de mu aquí, vamos a tener esto, seno de mu coseno de teta, menos coseno de mu seno de teta igual a dp entre R, que bueno, estos serán R aquí, aquí me quedarían ambos con R, factorizando y pasando dividiendo, pues me queda esto. Sabemos por identidad trigonométrica que cuando tengo el seno por el coseno menos el coseno por el seno, esto es igual a la resta de los argumentos de ángulo. Entonces, así nos quedaría. Este es de P, esa distancia, y este es R. Entonces, si hago la tangente de mu menos teta, sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, la solución de este ángulo teta sería igual a mu menos arcotangente de dp más menos la raíz cuadrada de r cuadrada menos dp. Aquí no veo dónde está teta. Más adelante lo vamos a poder entender dónde está ese ángulo teta. Este es el tipo 3. Cuando tengo que x es igual a L1 coseno de teta 1 más L2 coseno del argumento de 2 de teta 1 más teta 2. Y es igual a L1 por seno de 1 más L2 seno de 1, 2. Entonces, X depende de cosenos y Y depende de senos. En este caso, ¿qué es lo que hago algebraicamente para manipular estas ecuaciones? Tengo que elevar al cuadrado ambas. En este caso, por ejemplo, es el cuadrado de este más el cuadrado de este más el doble producto del primero por el segundo. Y hago lo mismo para Y. Y después hago la suma.
sería x más y cuadrada, o x cuadrada más y cuadrada sería igual a todo esto que está aquí. ¿Qué pasó en este caso? L1 cuadrado aquí, L1 cuadrado aquí. En este teníamos el coseno de 1 de teta 1 al cuadrado, y acá tenemos el seno de teta 1 al cuadrado. Si recuerdan la función trigonométrica, eso es igual a 1. Entonces aquí, haciendo una factorización del L1 cuadrado, pues nos queda L1 cuadrado que multiplica a coseno cuadrado más seno cuadrado, pues se hace 1. Entonces aquí nada más nos queda L1 al cuadrado. Pasa lo mismo con L2 al cuadrado. Y más el doble argumento de L1 por L2, que está aquí, igualmente está acá. Entonces ese lo podemos factorizar. Y lo que nos quedaría dentro del paréntesis sería coseno de teta 1 por coseno de teta 1, 2, más el seno de teta 1 por el seno de teta 1, 2. Y si ustedes recuerdan la identidad trigonométrica, coseno por coseno más el seno por el seno es igual al coseno de la resta del argumento de los dos. Entonces, en ese caso, aquí sería teta 1 menos teta 1 más teta 2 de aquí. Entonces, teta 1 se va a cancelar y solamente nos queda el coseno de teta 2. ¿Dudas hasta ahí, por favor? Pues continúo. Entonces, si lo que quiero es encontrar el valor de un ángulo, pues en esta ecuación el único ángulo que tengo disponible es teta 2. Si despejo ahí a coseno de teta 2, pues va a ser x cuadrada más y cuadrada menos L1 cuadrada menos L2 cuadrada sobre 2L1 L2. Pues aquí está expresado. Y bueno, en ese caso tenemos que el seno de teta 2, si lo despejamos de esta ecuación, tendríamos 1 menos el coseno de teta 2 al cuadrado, raíz cuadrada, más menos. Entonces al final lo que tendremos sería la tangente 2 de seno de teta 2 y coseno de teta 2. Aquí, como ya vimos la importancia de los signos, entonces sería el seno de teta 2, en esta ecuación nos dice que es más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado. Aquí es la importancia del signo, porque esto va a hacer que nos dé que sea codo arriba o que sea codo abajo la solución. Y el coseno de teta 2, pues bueno, ya lo teníamos ahí, ¿no? Que sería todo esto que está aquí. ¿Dudas, por favor? No, profe. Gracias. Ok, entonces seguimos. Y bueno, en este caso, pues se habló de las identidades trigonométricas. Si de la ecuación 1, por ejemplo, que es esta que está aquí, x igual a L1 coseno de 1 más L2 coseno de 1, 2, sabemos que por esta identidad trigonométrica, el coseno de la suma de dos argumentos es igual al coseno de teta 1 por coseno de teta 2, menos el seno de teta 1 por el seno de teta 2. Si hacemos una agrupación de términos, aquí tengo el coseno de teta 1, aquí tengo el coseno de teta 1, factorizo, me va a quedar L1 más L2 coseno de teta 2 por coseno 1, más L2 seno de teta 2, sería este con este, multiplicado por seno 1. Y si ven, esto es exactamente lo mismo que vimos del tipo 2, en donde K sería este, K1, y este sería K2. Entonces ya estamos viendo la agrupación de esos términos. Entonces ahora sí,
Vamos a hacer la cinemática de nuestro robot. Recordando de nuevo la posición de el marco auxiliar respecto a la base, teníamos estas tres ecuaciones que obtuvimos de la matriz de transformación homogénea. Si vemos aquí, si dividimos y entre x, o sea, la ecuación 2 respecto a esta que está aquí arriba, vamos a obtener lo que era el tipo 1, y entre x nos daba seno 1 por todo este término, y arriba es coseno 1 por todo este término, en donde si vemos todo el término que está aquí es el mismo término que está aquí abajo, entonces todo este entre todo esto pues es 1, y al final pues tenemos que si dividimos y entre x nos queda seno de teta 1 por entre coseno de teta 1 igual a la tangente de teta 1. Por lo tanto, teta 1 va a ser igual al arco tangente de argumento 2 y entre x. Entonces, y es el valor que tengo de la cinemática directa, es decir, cuando yo llevo el efector final a un punto y lo grabo, ese toma el valor de x y es lo que pondría yo aquí, el valor de y de x. Con eso saco su tangente y ahí obtengo el valor de teta 1, ya se resolvió. Vamos a ver qué otra podemos tomar. Según nuestras mismas ecuaciones, vamos a elevar al cuadrado cada uno de ellos y lo vamos a sumar para obtener una ecuación del tipo 3, como la que vimos antes que este ejemplo. Entonces, elevo al cuadrado esto. Entonces me queda x cuadrada. En este caso, si ven, aquí tengo coseno de teta 1 por L3, lo puedo pasar del otro lado y ya me queda como la ecuación del tipo 3, que era el coseno de teta 1 por L2 más el coseno de teta 1 por seno de 2, 3. Entonces, así es como lo podemos trabajar. Si paso el coseno 1 por L3 del otro lado, nos quedaría x cuadrado menos el cuadrado de ese término, que sería C1 al cuadrado por L3 al cuadrado, más 2 veces el primer argumento por el segundo, y sería igual a lo que nos quedaba del otro lado, el coseno de 1 al cuadrado por el coseno del primer argumento, perdón, el cuadrado del primer argumento más el cuadrado del segundo argumento, más 2 veces el primer argumento por el segundo argumento. Hacemos lo mismo para y cuadrada, hacemos lo mismo para z cuadrada, y al final sumamos. Al hacer las sumas correspondientes nos van a quedar en funciones de cosenos cuadrados más senos cuadrados, aquí, aquí y aquí, por lo tanto pues eso es 1. Y al resolver pues nos va a quedar L cuadrada más L1 cuadrada más 2 veces L1 L2 por seno de 3. ¿Dónde salió este seno de 3? Si se acuerdan aquí, coseno por seno menos seno por coseno. Como este es menos, nos va a dar por identidad trigonométrica, que es el seno de la resta de los argumentos. Entonces el argumento es teta 2. En este caso tenemos teta 2 más teta 3. Entonces sería teta 2 menos teta 2 más teta 3. Se va a cancelar el teta 2. Y al final nos quedamos con el seno de teta 3. Y de aquí despejamos al seno de teta 3. Vemos que es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Estos dos términos los pasamos del otro lado de la ecuación. Y entre 2 veces L1, L2. Y usando lo mismo, el coseno de teta 3 al cuadrado más el seno de teta 3 al cuadrado es igual a 1. Y si de ahí despejamos el coseno de teta 3, pues tenemos esto.
Y hacemos lo que vimos en el tipo 3. Entonces, en ese caso, teta 3 es igual al arcotangente de dos argumentos, que es el seno de teta 3, más menos la raíz cuadrada de 1 menos el seno de teta 2 al cuadrado. Otra vez, esto es muy importante porque esto es lo que nos da la calidad de si es codo arriba o si es codo abajo en el sistema, en el robot. ¿Dudas, por favor? ¿No? No, profe. Muchas No, gracias. profe. Gracias. Pues vamos a ver lo que nos falta. Ya tenemos teta 1, teta 3. Ahora, otra vez regresando al mismo vector de posición X, Y, Z, sabiendo esas identidades trigonométricas, vamos a hacer algunas operaciones. Entonces, X menos L3C1, bueno, coseno de teta 1 es igual. Aquí acuérdense que este término lo pasamos restando del otro lado. Y de este lado nos queda coseno de teta 1 por L2 más seno de 2, 3. Pero este seno de 2, 3 sabemos que es coseno de teta 2 por seno de teta 3 más seno de teta 2 coseno de teta 3. Entonces lo expandimos aquí. Y este término pues se queda tal cual. Hacemos lo mismo para Y, hacemos lo mismo para Z. Después hacemos la expansión de esto de aquí, hacemos la ley distributiva y reacomodamos para hacer factorización. Y ya que se tiene, si ven, otra vez, este es del tipo 2. K por coseno 2, K2 por seno 2. Entonces, esto al ser del tipo 2, pues puedo hacer cambios de variable. Y al obtener ese cambio de variable, pues llegamos a estos términos. R cuadrada es igual a K2 al cuadrado más K1 al cuadrado, sabiendo que K1 es L2 por seno 3 más L1. Y también por el ser del tipo 2 es igual a R por el seno de mu. Entonces, en este caso, si dividimos, como decía, el tipo 2, K1 sobre K2, nos quedaría R del seno, R coseno. Entonces la R y la R se cancelan y nos queda el seno de mu sobre coseno de mu. Y eso nos daría la tangente de mu. Al despejar mu, nos da arcotangente del argumento de K1 entre K2. Entonces ya tengo el ángulo mu. Ahora, haciendo los cambios de lo que sería en la K1 en la K2, en función de este R seno de mu, coseno de mu, lo cambiamos, hacemos las sustituciones y nos queda en este término R seno de mu coseno de teta 2 más R coseno de mu seno de teta 2. Podemos factorizar R, nos queda seno por coseno más coseno por seno, sabemos que es la función seno, de la suma de los argumentos, mu más teta 2. Hacemos lo mismo para Y y hacemos lo mismo para Z. Sustituimos K1 y K2 y hacemos algebraicamente operaciones. Y al final, pues, vamos a dividir de esta ecuación, bueno, más bien de esta ecuación vamos a hacer despejes. Nos queda que X menos L3C1 sobre R por C1, nos queda que es igual al seno de mu más teta 2. Hacemos lo mismo para este de Z. Y teniendo el seno y el coseno, los dividimos y nos queda que este X menos L3 seno de 1 sobre Z por C1 es igual a la tangente de mu más teta 2. Mu ya la habíamos obtenido a partir de K1 y K2. Entonces, pues al final tendríamos, si despejamos de aquí,
nos queda que mu más teta 2 es igual al arcotangente de x menos L3C1 sobre ZC1. Y entonces ya puedo obtener el valor de teta 2. Entonces teta 2 va a ser igual al arcotangente de x menos L3C1 entre ZC1 menos el arcotangente de mu. Pero mu pues es K1 entre K2. Pues ya tenemos resuelto para teta 1, para teta 2, para teta 3. Ahora nada más nos falta cómo encontrar a teta 4, teta 5 y teta 6. ¿Dudas hasta aquí? Con estos tres valores de teta 1, teta 2 y teta 3 ya pude posicionar el efector final en donde necesito. Ahora falta la orientación del efector final. Entonces, si ven, pues esto es a partir de las matrices de transformación homogénea hacer operaciones algebraicas con sus elementos. En este caso, los elementos que usamos son el vector de posición, X, Y, Z. Bien, ya que tenemos esas tres, ya tenemos la posición, que serían estas tres ecuaciones, que las acabamos de obtener. Ya tenemos este vector, que es el del marco auxiliar respecto a la base. Si ven aquí la base la estoy poniendo arriba, no está abajo. Si ustedes lo van a poner hasta acá abajo el marco base, entonces todavía tendríamos que haber hecho alguna otra operación. Entonces, de esta matriz, que es del auxiliar a cero, pues ya tenemos la solución, ¿no? Salió de aquí. El auxiliar respecto a la base. Pero solamente es la posición, entonces nos falta la orientación. Entonces aquí tenemos que esta es la proyección al eje X, esta es la proyección al eje Y, y esta es la proyección al eje Z, que es las que obtuvimos aquí, y que salieron a partir de la cinemática directa de este robot. Por eso es esta forma de desacoplamiento, para que no esté tan complejo la solución. Entonces, ya que tengo esa parte de la posición, viene la parte de la articulación 4, 5 y 6, que se va a hacer a partir de algo que se conocen como los ángulos de Euler. Hay tres representaciones, dependiendo de cuál sea cómo se muevan los tres últimas articulaciones. En este caso se llama Euler ZXZ. Tenemos Euler XYZ. Y tenemos una representación que se llama roll, pitch, yaw. Roll es el movimiento que hace la mano. Cuando ustedes si extienden su mano a lo largo y hacen que gire su mano respecto a lo que sería el hombro. Déjenme ver cómo les puedo explicar. Si ponen su mano como si fuera un avioncito y le hicieran que una ala subiera y la otra bajara, es decir, si ponemos el pulgar y el meñique como si fueran las alas del avión, a la hora que hago que el avión gire, puede ser que el meñique esté arriba y el pulgar abajo. Ese es roll. No sé si me explico. Ese es el movimiento del roll. Como si pusiéramos un avioncito, el meñique y el pulgar son las alas. Cuando subo el pulgar, baja el meñique, entonces ese es en roll. Si hago al revés y subo el meñique y bajo el pulgar, sería ese es un movimiento en roll. El pitch es cuando, por ejemplo, cuando avientan la pelota o cuando le están mandando llamar a alguien, ¿no? Que están diciendo, ven, ven. Se hace un movimiento de los dedos de arriba hacia abajo. Ese sería un movimiento en roll. Y el yaw, como cuando le dicen a alguien algo así como adiós, ¿no? Cuando la mano se
se hace un giro respecto a la muñeca en un movimiento así como cuando le dicen adiós a alguien. Ese sería el rol. En este caso tenemos los parámetros de Euler, Z y Z. ¿Por qué? Porque el marco 4, su articulación, sabemos que su eje de acción está sobre sobre Z. El disco también gira sobre Z, pero si junto todos como en un marco base, la articulación 5, y lo pongo referenciado al marco 4, por ejemplo, el 5 está girando sobre Y, no gira sobre X, gira sobre Y. Entonces, en ese caso, tenemos parámetros de Euler, Z y Z. Entonces, dice la teoría de Euler con los ángulos Z y Z, que si yo tengo esta matriz, como los tres están en el mismo origen, entonces aquí no tengo ninguna posición, ningún vector de posición. ¿Por qué? Porque todos el marco 4, el 5 y el 6, en este caso desde el auxiliar, están en el mismo origen, entonces no tengo posición de los orígenes respecto a ellos. Lo que sí tengo es la orientación, y en este caso, pues este sería el elemento NX, NY, NZ, SX, SY, SZ, AX, AY, AZ. Si yo lo comparo con la cinemática directa del robot, desde el marco 6 al marco auxiliar, tenemos esto. Entonces, para este caso, este sería R11. Este que está abajo sería la función de R21. Y este menos coseno de teta 6 por seno 5 sería R31. Si hacemos esas comparaciones, Euler nos dice que el primer ángulo aquí tiene esta forma, no lo marca como teta, entonces en este caso sería teta 4, teta 5 y teta 6. Nos daría que es el elemento 2, 3 entre el elemento 1, 3. Entonces de aquí busco cuál es el elemento 2, 3, que sería este que está aquí, sobre el elemento R1, 3, que sería el que está aquí arriba. Entonces en este caso sería el seno de teta 4 por el seno de teta 5 entre coseno de teta 4 por el seno de Z5. Si ven, el seno de 5 se cancela y nos quedaría la tangente de teta 4. Para lo que sería el teta 5 sería la raíz cuadrada del elemento R1, 3 al cuadrado. Entonces busco el elemento 1, 3 al cuadrado, que es este, más el elemento 2, 3 al cuadrado, que sería este. Si ven, otra vez estamos hablando de estos dos. Si lo hacemos al cuadrado, coseno cuadrado más seno al cuadrado se hace 1. Entonces ya nada más nos queda teta 5. El seno de teta 5, y ahí de ahí despejamos teta 5. Y por último tenemos que para teta 6 sería el arcotangente del elemento R32. Busco aquí cuál es el elemento R32, que es este, menos R31. Entonces sería en este caso este elemento, el seno de teta 6 por el seno de teta 5 entre menos el coseno de teta 6 por el seno de teta 5. Si ven eso, si los divido, es seno 5 y seno 5 se va a cancelar y nos queda seno entre coseno, está la tangente. Entonces ya tengo resuelto para el ángulo teta 4, teta 5, teta 6. ¿Dudas, por favor? ¿No? Profesor, para Z, X, Z sería distinto.
Sí, para X y Z es distinto. Eso está en la literatura, cómo resuelve Euler para esos ángulos. Ok, y generalmente entonces vamos a utilizar Z, Y, Z. Bueno, Depende de la configuración de la muñeca. Si vemos la configuración de la muñeca que habíamos visto, espérame tantito, no me acuerdo dónde está. ¿Dónde la vimos? Y aquí tenemos estas muñecas. Si ve, estas dos muñecas son muy parecidas, es casi lo mismo, ¿no? El marco 4 hacia acá, el marco 5 hacia acá, porque es el eje de acción de esta articulación, y el 6 que es el que nos da este. Si yo pongo el marco de referencia de la base como este, pues nos daría, déjenme ver si lo puedo trabajar aquí. Aquí nos quedaría nuestro marco base, ¿no? Entonces Z quedaría igualito hacia acá. X, ¿hacia dónde nos quedaría? Si Z4 está aquí y Z5 está en esta articulación, ¿hacia dónde nos quedaría Y? En este caso. ¿Hacia dónde nos quedaría X, perdón? ¿Quién me ayuda? ¿Hacia dónde tendría que poner a X? Si tengo aquí Z4 y aquí Z5, ¿hacia dónde me quedaría X? en dirección a Z6. No. Ah, bueno. Podría ser que sí, ¿verdad? Hacia abajo. Podría ser así. ¿Y hacia dónde me quedaría la Y? Hacia la derecha. Bueno, hacia dentro de la pantalla en todo caso. Sí. En dirección, en sentido contrario a Z5. Ah, así es, entonces sería hacia allá atrás, ¿no? Lo voy a poner un poquito para acá. Yo sé que sí es en dirección, como usted dice, es correcto, en dirección contraria a Z5, pero bueno, si lo pongo aquí se me va atrás poner con este. Pero bueno, lo voy a poner como si estuviera allá. Entonces, si ve, la articulación 4 estaría girando sobre el Z base. Bueno, si le estoy llamando Z base, lo vamos a poner. Si me deja. Sería, le vamos a poner base. Ese sería como mi referencia, ¿no? Entonces este de acá abajo sería X. Y este de acá nos quedaría. Como usted dice, ¿no? Le pondríamos en mi misma dirección en sentido contrario de Z5, pero bueno, más para que se alcance a ver. Entonces, si alcanza a ver, referido al marco base que acabo de poner, que sería esta ZB, esta XB y este YB, la articulación 4 estaría girando la primera sobre Z. Y lo veo desde este referido, está el marco 5, el eje de articulación Z5 coincide con YB, entonces sería Z, B, y la otra tendría que haber alineado el plato hacia acá de este lado, también va a girar sobre el Z. Si pusiéramos el plato completamente hacia acá, entonces giraría ZBZ.
Entonces, eso hace una diferencia a una muñeca que fuera X, Y, Z, función como acomodo mis marcos. Entonces, de eso nos habla la teoría de Euler. Pero bueno, como no les quiero complicar y ponerle de todas, pues nada más puse esta de ZXZ, que generalmente, perdón, ZYZ, que es la que más se utiliza en los robots industriales. ¿Sí me quedó claro? Y tienen dos soluciones diferentes. Sí, profesor. Gracias. A usted. No sé si alguien más tenga dudas. No, profesor. También tenía esa duda de XYZ. Bueno, perdón, de XZYZ, pero ya quedó más claro. Bueno, no se espanten tanto, ¿no? Si al final de cabo, si su robot es de este tipo, pues casi la solución es la misma para sus robots. La única diferencia es que tomé la base desde aquí, entonces todavía nos faltaría, si lo quieren llevar, hasta la base hasta abajo. Entonces, eso es lo que tendríamos que tomar en cuenta nada más. Entonces, de esa manera es como se obtiene la cinemática inversa por el método algebraico. Entonces, el día de mañana veríamos el método geométrico y si nos da tiempo mañana mismo vemos el método numérico, si no lo veríamos hasta el miércoles. Denme nada más un minuto a ver si puedo encontrar. A ver si se alcanza a entender más aquí con este. En este caso tenemos así, ¿no? Es el giro de la articulación 4, el giro de la articulación 5 y el giro de la articulación 6. Entonces, en este caso, este es una muñeca Z y Z. Entonces, ya por la teoría de Euler, pues ya se tienen estos como lo acabamos de resolver anteriormente. Si en este caso girara, este sería Z, este sería Y, y entonces esta articulación, perdón, la primera articulación, no, la última articulación, en lugar de girar como se muestra aquí, si yo pusiera este cilindro hacia arriba y girara aquí, entonces este sería una articulación. Bueno, tendríamos que encontrarlo por los parámetros de Euler, ZXY. Y bueno, si ven, si este que está aquí lo pusiera yo en dirección vertical, entonces también sería roll, que sería este movimiento que hace aquí. Roll, lo que le decía del meñique y del pulgar, ¿no? Que sube y baja, se van hacia arriba y hacia abajo, es decir, que este giraría hacia acá y así. El otro sería el pitch, que sería este movimiento que hace como que si estuviera aventando una pelota o como cuando llamamos a alguien, ¿no? De ven, ven. Y el otro sería, si a este, en lugar de tenerlo así, lo ponemos en forma vertical, entonces tendríamos el movimiento del yaw, es decir, que este estaría como haciendo este movimiento, ¿no? O cuando le decimos adiós a alguien. Entonces, esa teoría pues ya está dada, entonces pues ya nada más sería utilizar esa información y traerla a la cinemática del robot. Mañana, para que se entienda más rápido el ejercicio, no voy a hacer de este mismo robot, voy a hacer de un robot más sencillo para lo que es el geométrico, pero sería lo mismo. Y para lo que es el
método numérico, pues ahí sí vamos a hacer lo del robot que ustedes tienen. Entonces, dudas, por favor. La forma de programar este método nos la enseñaría después de terminar los 3 métodos, ¿verdad? Este método lo único que tengo que hacer es agarrar las ecuaciones que encontramos ahorita de teta 1, teta 2, teta 3, teta 4. Se tomaría la matriz de transformación homogénea, el valor de x, y, z y lo de los ángulos. Déjenme nada más que se destrabe esto y ahorita le muestro. Realmente no es muy complejo porque lo único que hacemos es meter las ecuaciones que acabamos de encontrar de teta 1, teta 2, teta 3. Y para resolver tendríamos que darle también el término de R23, R13, que serían este término, pero como funciones. Es decir, sería coseno de teta 4 por seno de teta 5. Seno de teta 4 por seno de teta 5. Entonces, cuando lo tome de la matriz, entonces nada más le digo que aplique esto. De cualquier manera, MATLAB también hace el arcotangente de 2. Pero lo único que se mete en el algoritmo es teta 4, teta 5, teta 6. La ecuación de teta 1, de teta 3 y de teta 2. Nada más se meten esas ecuaciones. Y la matriz de transformación homogénea de la cinemática inversa final, de la cinemática directa. Con eso ya se resuelve la cinemática. Ya después nada más lo que se hace es en un for para irle dando los valores de la matriz de transformación que vienen de la cinemática directa, que nos resuelva este teta 1, teta 2, teta 3 y dibujarlo. Y ya está. Así de complejo es. Realmente no es... Perdón, adelante. Y entonces la notación bibliográfica es nada más para efectos de demostración, es decir, en MATLAB no la tenemos que implementar. No, a MATLAB lo único que le tenemos que pasar son esta ecuación teta 1, esta de teta 3, pero antes de poner este de teta 3, pues le tenemos que decir que calcule el seno de teta 3. Acuérdese que x, y y z vienen a partir de esta matriz del auxiliar a 0. Entonces realmente a MATLAB lo único que le tengo que pasar es esta matriz de auxiliar a 0, la del 6 al auxiliar, y si tiene TCP, del TCP al auxiliar, y darle estos valores, esta matriz. Pero acuérdese que lo calcula a partir de valores que ya están establecidos. O sea, si usted graba el punto, aquí va a decir 5 en X, 10 en Y y 0 en Z. Entonces ya está, nada más se toma eso aquí, se recupera aquí, se calcula el seno de teta 3, se coloca en esta función trigonométrica, teta S3, y se obtiene el valor de teta 3. Realmente en MATLAB lo único que ponemos es teta 1, teta 3, teta 2, y lo que está en la siguiente página, que es teta 4, teta 5, teta 6. Entonces, si ve, pues nada más se está recuperando esas ecuaciones. Todo esto que hicimos ahorita, todo el desarrollo matemático, eso se hace aparte. Y en la implementación de software nada más son la matriz de la auxiliar a 0, la matriz de el TCP al auxiliar, y calcular estas ecuaciones, teta 1, teta 3, teta 2, y ya, se manda esa función al robot, se empieza a mover, se recupera en retroalimentación con los sensores, puede ser el encoder, puede ser el resolver, y ya nada más llegar al valor que se requiere. Entonces no hay que poner toda esta teoría, sino la cosa es llegar matemáticamente arrastrando el lápiz a estas 6 ecuaciones. Bueno, gracias. A usted. Y para que no se asusten, ¿cómo le va a hacer todo eso? Pues no, realmente no es necesario.
Nada más necesario es la primera vez que diseñan su robot hacer las ecuaciones. Ya que están hechas, pues ya el software es muy sencillo. Nada más pasar estas tres, esta auxiliar, la del TCP0 y ya. Y las del Theta4, Theta5 y Theta6. Y eso sería todo. Ok, gracias. A usted. ¿Alguna otra duda? No, bueno, pues entonces sería todo por hoy. Tengan muy bonito día. Estamos en contacto mañana, por favor, para ver el